Hermanos, me gustaría que abran sus Biblias en Marcos, en San Marcos capítulo 11. Vamos a leer los versículos del 1 al 11. 11:1. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania frente al monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera de a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro Padre David que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Jerusalén es una ciudad que no deja indiferente a nadie, hermanos. Hace 25 años tuve esta experiencia tan extraordinaria junto a mi esposa y a mis hijos de visitar Israel. Han pasado 25 años y podría decir que cada recorrido, cada cosa que viví ahí, los tengo tan presentes. Como ustedes saben, por la naturaleza de mi trabajo, he visitado una cantidad de países, ciudades, en muchos lugares. Trabajé en 4 continentes, visité tantos países. Trabajé en 8 países, pero visité muchos países alrededor. Pero ningún sitio, en una corta visita de una semana, me ha dejado tan profundas huellas, y creo que lo mismo a mi esposa y a mis hijos, que la visita a Jerusalén. Un lugar extraordinario. No puedo olvidar un viernes preparando el Shabbat los judíos, con esos bailes extraordinarios al pie del muro de los lamentos. No puedo olvidar las callecitas, los diferentes lugares considerados sagrados por la cristiandad del mundo. Quisiera repetir esa experiencia antes que tenga que ir a la presencia del Señor. Veamos si me lo permite. Visitamos en el año 2000, en el 99, a fines del 99. En el año 2001, en agosto, escuchamos un testimonio formidable. Un hombre rico, muy rico, un hombre de negocios americano, fue a Jerusalén y para hacer negocios. Estaba en una corporación y en un momento determinado, hora del almuerzo, tuvo hambre y había un McDonald's muy cerca. Así que decidió ir a comer algo rápido y regresar porque tenía que continuar con su intensa labor. Y cuando fue al McDonald's, la fila era enorme, así que estaba viendo el reloj y decidió regresar a su oficina. Pero ese momento, un joven le dijo: veo que usted está apurado, venga, tome mi puesto. Él estaba ya cerca de la caja. Y él dijo: no, y él dijo: claro que sí. Y rápido compró lo que quería comer, y camino a esta corporación escuchó un ruido terrible y preguntó a la gente: ¿qué pasó? Acaban de poner
Un kamikaze se hizo explotar en el McDonald's de aquí cerca. El hombre se desesperó, se olvidó de sus negocios y corrió a ver a este joven que le cedió el puesto. Quienes habían salido más afectados eran los que estaban al último de la fila. Y no asomaba el joven, recorrió hospital por hospital hasta que lo encontró. Felizmente no tenía heridas graves. Pero él sacó una de sus tarjetas de negocios y le dijo: cualquier cosa que tú necesites, no tengas duda, me llamas. Al mes de esto, hermanos, en septiembre del 2001, el joven le llama. Le dice: mi padre tiene una variedad de cáncer que no lo pueden tratar aquí en Israel. Y sabemos que en Boston lo puede hacer. Y él dice: no te preocupes, no te preocupes. Yo pago todo, que tu padre venga a Boston. Y arregla el viaje del Señor. Y una vez estando en los Estados Unidos, él decide acompañarles a Boston. 11 de septiembre del 2011. Cuando estaba en Boston, escucha las noticias de lo que se estrellaron los aviones de American Airlines en las Torres Gemelas. Perdió su oficina, pero no su vida. 2 veces salvado por el Señor. No. Si comenzáramos a contar testimonios, siempre me gusta contar testimonios porque el Señor nos mandó a que seamos testigos. Y ser testigos es contar tu testimonio, cómo fue antes de que conozcas a Cristo y cómo eres ahora. No necesitas del curso de teología para ir a la esquina y hablar con el vecino y decirle: desde que soy cristiano mi vida es diferente. Nada más no tienes que decir: mi vida ha cambiado, ahora vivo en paz. Ya no tengo que recurrir a lo de antes. No necesitas. Sin embargo, vamos a tener un hermoso tiempo porque estoy seguro, conozco al pastor David Proaño. Vamos a tener a fines de este mes un tiempo extraordinario, sin lugar a dudas, que nos va a facilitar a veces, que nos va a quitar estos temores que tenemos de hablar delante de la gente sobre lo más maravilloso que nos ha sucedido a todos, la salvación. ¿Verdad? No deberíamos pasar por eso, pero vamos a tener estas herramientas que siempre nos ayudarán a enfrentar estas angustias, estos temores, estas limitaciones que a veces sentimos. Pero volvamos a nuestro texto de Marcos. Y sobre todo imaginémonos cómo es Jerusalén, pero imaginémonos cómo fue Jerusalén hace 2000 años. Y sobre todo en este mes. Yo le doy inmensas gracias a Dios que este mes santificado, porque lo hemos apartado para el Señor siempre. No el mes de abril, el mes de Nisan para los judíos. No, tenga yo que iniciar. El Señor me da este privilegio, este regalo de comenzar este mes con esta prédica. No, hablando sobre el camino a la cruz. La Biblia se han agregado algunos títulos que no son de los autores, pero aquí lo pusieron: la entrada triunfal en Jerusalén. Pero en realidad es un camino a la cruz, es un camino a la muerte, es un camino a los clavos y a la cruz, hermanos. Eso es. Pero imaginémonos cómo era Jerusalén, les decía, en este tiempo, en este mes de Nisan. La gente iba a Jerusalén de todo lado porque festejan el Pesaj. Tendremos pronto nuestra cena pascual, en medio de la cual el Señor instituye la Santa Cena. No, el Pesaj. Tendremos nuestro Seder de Pesaj, que es una cena en medio de la Pascua. La Pascua no es sino la libertad, es la celebración de la libertad que tuvieron los judíos al salir de Egipto. La libertad de la esclavitud que Faraón les había impuesto.
y que el Señor les pide que siempre celebren. Es probablemente y es en realidad la fiesta mayor entre todas las festividades que celebra el mundo judío. Pesaj, Pascua. Qué bueno que nosotros podamos un poquito sacar de eso y ponernos en ese contexto en el que vivió el Señor Jesús. Jerusalén bullía de gente. Iban a Jerusalén de todo lado, de la diáspora situada tan lejos como en la actual Turquía o Asia Menor, en Siria, en Asiria, en la península arábiga, en distintos lugares del norte de África y aún probablemente ciertas regiones de la Europa mediterránea. Los judíos venían a Jerusalén. Y el Señor Jesús probablemente fue, porque esta celebración una vez al año, probablemente fue muchos años. La Biblia nos relata que Él estuvo en algunas festividades. No nos dice que estuvo todo el tiempo, pero probablemente sí, subía. Ustedes saben, el Señor estaba en Galilea y el Señor tenía que viajar lejos para llegar hasta Jerusalén. Era la gran fiesta, era la algarabía, era todo el mundo que se preparaba y venían muchos días antes para cumplir con los diferentes ritos, para cumplir con los lavatorios, para cumplir con los sacrificios. Cada uno quería ofrecer sacrificio y tenían que ir al templo donde los sacerdotes eran los que definían si el animal servía o no. Y habían convertido, hermanos, especialmente el atrio de los gentiles, que se construyó justo para los prosélitos, es decir, para los gentiles ganados al judaísmo, para que ahí puedan ellos adorar al Señor, pero lo habían convertido en un verdadero muladar. Era el sitio también donde se cambiaban las monedas, ¿no? Y que sabemos muy bien que el Señor después dijo: han convertido mi casa de oración en cueva de ladrones. Sí, hermanos. Eso era Jerusalén, una ciudad que hervía. La población se multiplicaba por 3. Se estima que había sobre el 1.000.000 de habitantes en Jerusalén en cada celebración de la Pascua. Para los romanos era un dolor de cabeza. Los romanos toleraban muchas cosas. Ellos no imponían la religión de ellos. No, les dejaban a los judíos con su religión y pueblo que conquistaban no se metían en estas cosas, pero sí en la disciplina, en el orden, cuidado, una sublevación. Estaban las legiones, los centuriones y toda la armada y todo el ejército romano para cuidar la paz. Si algo pasaba, pues las autoridades pagaban delante del César, y eso significaba a veces inclusive hasta la muerte. Entonces, para ellos la preocupación era que todo esté en paz, que en este Pesaj, que en esta Pascua todo esté bien, que no haya problemas, sobre todo con los celotes, esta parte de los judíos que no aceptaban para nada la dominación romana. Había mucho rechazo en general para los romanos porque cobraban fuertes impuestos, porque les imponían ciertas reglas, ciertas conductas, pero en general era una especie de simbiosis que se vivía en todo Israel y particularmente en Jerusalén, donde estaban presentes la cabeza de las fuerzas romanas, ¿verdad? 2 sitios, Cesarea del Mar y esta Torre Antonia junto al Templo de Jerusalén. Desde ahí se vigilaba absolutamente todo y era el temor siempre de los romanos que algo vaya a pasar.
En esto que acabamos de leer, vemos cómo Jesús y los discípulos planificaron absolutamente todo la entrada de Jesús esta vez. ¿Cuántas veces Jesús fue? Pero esta vez leímos que primero manda a 2 de sus discípulos, estaban entre Betania, Betfagé y Jerusalén. Para aquellos que han viajado, Betania está cerca del Monte de los Olivos, Betfagé más cerca de Jerusalén, y les manda a Betfagé, a 3,5 kilómetros de Jerusalén, a buscar un pollino. ¿Qué es un pollino? Un burrito, no, hijo naturalmente de asna, como dice la palabra de Dios. ¿Y por qué un pollino? ¿Ah? Nadie lo había usado. Pero ¿no sería mejor un caballo? ¿No sería mejor un carro para que entre el rey? Para que entre el rey de reyes. Un pollino. ¿No les parece una contradicción? No es una contradicción. No es una contradicción. El pollino es símbolo de mansedumbre, hermanos. Y este rey no es un rey para la reivindicación romana. Es un rey de carácter espiritual. Él no quiere crear conflicto. Él quiere que se le reconozca como el rey, sí. Y planifica absolutamente todo. A mí me llama la atención también la obediencia de los discípulos. Manda a 2 y no le dicen Señor. ¿Por qué un burro? ¿Por qué un burrito? Sí, son lindos los burritos, ¿verdad? Siempre me acuerdo del libro de Juan Ramón Jiménez, Platero y yo, claro, lo leímos en la escuela, ¿verdad? No, que decía que es suave, peludo, tan manso por fuera que se diría todo de algodón. Sí, es un peluche, un pollino, ¿no? Pero es obediencia de los discípulos, hermanos. Sí, Señor. Ellos no le dijeron, Señor, tú mereces un carruaje. Señor, tú mereces un caballo blanco. El Señor regresará con otra intención como jinete de caballo blanco, hermanos. Pero esa vez escogió un pollino. Todos los reyes, hermanos, si leen cuidadosamente el Antiguo Testamento, los reyes amados por el pueblo montaban un burrito. No era el animal, para nosotros siempre ha sido una bestia de carga, ¿verdad? Para el Señor Jesús, símbolo de mansedumbre. Y aunque no lo crean, la ciencia dice ahora que el burro es más inteligente que el caballo. Cuando hay un problema, el caballo sale desbocado, el burro se queda parado. No hay quien le mueva hasta que pase el problema. No. Y animales diferentes de la bendita creación del Señor. Pero manda a buscar este pollino para esta llamada entrada triunfal. Todo esto que había hecho el Señor hasta que manda a ver él, había ido contando paso por paso a sus discípulos qué es lo que iba a pasar. El Señor hace un viaje desde Galilea, dice, según Juan, por la orilla este del Jordán. Es un camino que no es el más corto, pero él quería pasar por Jericó. ¿Se acuerdan qué pasó en Jericó? Jericó está cerca de la desembocadura del Jordán en el Mar Muerto. Los que han viajado. ¿Qué pasó en Jericó? Bueno, eso pasó, pero en el tiempo del Señor.
¿Quién se asomó por ahí subidito en un árbol? Zaqueo, ¿no? ¿Y a quién curó? A Bartimeo. Hermanos, tienen que hacer bastante ejercicio para que esta memoria esté pilas. Bueno, el Señor va por ahí y es un camino tortuoso. Realmente es tortuoso. Hasta hace 25 años seguramente ha mejorado, seguramente no. Jericó está actualmente en manos del territorio palestino, entonces de la autoridad palestina. Cuando viajamos nosotros recorrimos con mi esposa y mis hijos. Fuimos a Jericó, estábamos en el Mar Muerto y luego subimos. Jericó está bajo el nivel del mar, porque es el Mar Muerto que está bajo el nivel del mar, y Jerusalén está más o menos a 800 metros de altitud. Y dimos toda esa vuelta porque queríamos ver cómo hizo el periplo el Señor Jesús y se llega a Betania. ¿Quién vivía en Betania? No es un examen, hermanos, pero esto tenemos que tenerlo en la cabeza. Lázaro y sus hermanas. No. Y el Señor llegó la última vez a la casa de Simón el leproso. De Simón el leproso, sí, hermanos. No. Y el Señor llegaba con frecuencia a la casa de sus amigos. ¿Y qué pasó la última vez? Levantó de la tumba a Lázaro después de 4 días. Pero en todo este periplo, hermanos, y mucho antes ya el Señor les dijo a sus discípulos, en Mateo 16, del 21 al 23, si pueden buscar en la Biblia, Mateo 16, del 21 al 23, dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomando la parte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, ¿qué le dijo? Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Es terrible. Si el Señor me hubiera concedido a mí la gracia de verlo, yo también le hubiera dicho, por Dios, Señor, no te expongas. No hagas esa locura, Señor. Y el Señor me hubiera dicho, Satanás, uy, qué duro, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿cuál era el plan de Dios, hermanos? Él tenía que ir a la cruz. Él tenía que ir a la cruz. Sin esa cruz, si el Señor no pasara por esa cruz, no estaríamos acá, hermanos. No seríamos salvos. No. Y por eso cualquiera que se oponga para el Señor era un obstáculo del enemigo. No, era un obstáculo del enemigo. Uno con ese cariño de amigo puede decirle, no hagas esto, Señor. Pero el Señor tenía un plan. Jesús iría de todas maneras a Jerusalén, hermanos, y nadie ni nada lo detendría. En Mateo 20, del 17 al 19, otra vez anunció su muerte ya en el camino a la ciudad santa. Dice, subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Es admirable cómo el Señor va camino al cadalso por su propia voluntad. Hasta le dice a Pedro, pues, Satanás, ¿no?
con toda valentía y decisión, porque tenía que cumplir con el plan del Padre. Él eligió los clavos y la cruz. Y aunque sigamos llamando la entrada triunfal, en realidad era una entrada para cumplir un plan tremendamente doloroso. Poco antes de culminar el camino a Jerusalén, Jesús había resucitado a Lázaro en Betania. A propósito, había dejado que transcurran 4 días, ¿no es cierto? Cuando él llega a Betania, la hermana le dice, ya hiede, Señor, te llamamos a tiempo, pero no viniste. Pero lo hizo a propósito. Jesús hizo el gran milagro de la resurrección para que la gente crea en Dios y en su poder. Hubo muchos testigos que creyeron en Dios, pero otros fueron rápidamente a comunicar a los sacerdotes, a los escribas, quienes comenzaron a planificar cómo capturarle. El gran milagro de la resurrección de Lázaro fue presenciado por muchísima gente, ya que en el mismo velorio estaban cantidades de gente y la noticia se difundió rápidamente en los alrededores. Dice la palabra de Dios en Juan en el capítulo 12, los versículos 17 y 18. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho señal. Había mucha gente que había ido, que era testigo de la resurrección de Lázaro. Pero Jesús sigue anunciando su muerte, y esta vez lo hace en la casa de Marta y María, que era donde normalmente él llegaba antes de ir a Jerusalén. En Juan 12:3 leemos que 6 días antes de la Pascua, Jesús regresa a Betania, donde es ungido con perfume de nardo puro. Dice, entonces María tomó 1 libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Ante el desacuerdo de uno de sus discípulos, otra vez expresa su muerte. Estaba aproximándose. Dice Juan 12, 7 al 8. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura guardado esto, porque a los pobres siempre lo tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Da normal, ¿no? ¿Quién era este señor? Sabemos, el señor Iscariote, ¿no? Él quería que se venda y se dé a los pobres, pero el Señor le dice, los pobres siempre estarán aquí. La entrada de Jesús en Jerusalén se describe en los 4 evangelios, hermanos. Los textos son similares, unos tienen algo, otros tienen algo menos. Escogí esta vez el Evangelio de Marcos, aunque se me había sugerido si podía escoger otro también. Pero bueno. Dice Marcos 11, que ya leímos, vamos a leer nuevamente de los versículos del 1 al 7. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijera, ¿por qué hacéis eso?
decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Y fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. Jesús se dirige a Jerusalén por el camino que va de Betania a Betfagé. No es muy lejos, hermanos. Betfagé es como a 3,5 kilómetros de distancia de la ciudad amurallada. Betania pertenece ahora a la autoridad palestina, tiene otro nombre. Desde Betfagé es impresionante la visión de Jerusalén. Está a 900 metros de altura, está en un monte, y es maravilloso ver la ciudad santa desde ahí. Por primera vez en toda la Biblia, hermanos, el Señor está dispuesto a que sus seguidores le hagan una demostración pública en su honor. Es la primera vez. Siempre decía, curaba y decía: no digas a nadie. Va y ofrece ofrenda, va y purifícate en el templo, va, haz esto, no digas a nadie. ¿Recuerdan el pasaje en que el Señor da de comer a miles y ellos quieren nombrarle rey? Y el Señor les dice no. Les manda a los discípulos que pasen el lago, y Él sube al monte a orar toda la noche. ¿Por qué? Él no tenía todavía esta decisión de que sea proclamado rey, porque la visión del judío en ese tiempo, en ese momento, era que ellos querían un rey humano, divino, que les salve del poder de los romanos, pero no el Dios Mesías, el Dios Redentor, el Dios que nos podía ser el camino, la verdad y la vida. Entonces, es aquí por primera vez que lo planifica absolutamente cada detalle, hermanos. No es al azar nada, nada absolutamente. El Señor tenía exactamente todo planificado. El Señor ordena que vayan a buscar al pollino, un burrito pequeño. Los reyes se sentaban en un pollino porque no había sido montado por alguien antes. Entonces, que vayan a buscar el pollino, y les da instrucciones precisas de cómo encontrarle. Vayan a tal sitio. Me impresiona, ya dije hace un momento, me impresiona la obediencia de los discípulos. Porque ¿cómo es que un rey entra en un pollino y no entra en un corcel blanco o en un carruaje al estilo de la Roma de esos tiempos? No. Hay algunos teólogos que piensan que era porque Jesús tenía amigos que le mandó directamente: vayan a tal sitio y tomen el pollino, no, el burrito, hijo de asna, como dice la palabra. Pero la verdad es que esto no se puede saber. La mayoría piensa que es en la omnisciencia del Señor que Él dijo: vayan a la aldea, a Betfagé, en tal sitio ustedes van a encontrar un asna con su pollino, y díganle que el Señor lo necesita como leímos, y tráiganlo. Como ya les dije hace un momento, hermanos, el pollino era usado como un animal de mansedumbre, un signo de mansedumbre. Así es cuando, por ejemplo,
David entroniza a Salomón, le dice que suba en su mula, que no es un corcel. No, esto está en Primera de Reyes 1:32, 33, dice: y el rey David dijo: llamadme al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaya, hijo de Joiada. Y ellos entraron a la presencia del rey, y el rey les dijo: tomad con vosotros los siervos de vuestro señor, y montad a Salomón mi hijo en mi mula, y llevadlo a Gihón. Hermanos, ¿y por qué el Señor buscó el pollino? Esto nos remonta a Zacarías, a la gran profecía de Zacarías, Zacarías 9:9. ¿Tenemos ahí? Muy bien. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Es la profecía de Zacarías. No hay un acuerdo exacto sobre la fecha, unos dicen 600 años antes del Señor. He leído algunos textos que dicen 400 años. Eso no es lo relevante. Lo cierto es que yo voy más por 600 porque eran 400 años de silencio, ¿verdad?, entre las últimas profecías y la llegada del Señor. Entonces, probablemente 600, 500, 400, no importa, pero bastante tiempo antes esta profecía de que el Señor vendrá y que se alegre mucho Sión, ¿no?, que dé voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde. Ahí está, hermanos, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Símbolo de humildad el Señor, ¿verdad? El Señor cabalgando en un pollino. Tiene gran simbolismo todo eso. El Señor está entrando a la gran ciudad santa, hermanos, a la ciudad sagrada, la ciudad del gran rey, lugar de las promesas. La gente subía, cada año subía a las diferentes fiestas, subía el templo, estaba en Jerusalén, ¿no? Y tenía que hacerlo todo cuidadosamente preparado. Y como les dije, el Señor preparó absolutamente cada detalle de esta visita. No se le escapó absolutamente nada. Viene como peregrino de Dios, acompañado de los peregrinos. Venía gran gente de Galilea. Le acompañó toda esta gran cantidad de gente que constató que Lázaro estaba vivo y que fueron a ver. Tantos curiosos serían, tanta gente que quería una respuesta a sus necesidades espirituales y que fueron a Betania. Le acompañaba toda esta gente y todos ellos entraron con Jesús. Decía, viene como peregrino de Dios con el resto de peregrinos y los discípulos, pero quiere presentarse como el Mesías, quiere presentarse como el gran rey, quiere presentarse como el enviado de Dios para traer libertad a los cautivos. Ya cumplió su misión en Galilea y viene a ponerse en manos de las autoridades, quienes lo estaban vigilando. Es un camino de muerte, hermanos, aunque lo llamemos, repito, la entrada triunfal en Jerusalén. Muchas veces, yo me acuerdo hace varios años, cuando estábamos en la Paul Rivet y organizábamos una pequeña vuelta al barrio, un hermano muy querido traía un burrito desde... Ahí está Vilmita con una gran sonrisa. ¿Ah? No. Edwin siempre traía cada domingo de Ramos un burrito. Había un niño de la escuela dominical que se vestía de Jesús y todos los demás íbamos en peregrinaje, ¿no? Y felices cantando Hosana, 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 ¿verdad?
Pero no era así, hermanos. Es verdad que había algarabía por el Pesaj. Es verdad que había gozo por la Pascua. Es verdad que todo el mundo vino con animales para ser sacrificados, sentirse limpios, sentirse perdonados. Es verdad que cumplían con el rito que el Señor les pedía, pero para Jesús era el camino a la muerte. Era el camino a los clavos y a la cruz, hermanos. No era festejar la fiesta. Pero Él quiere mostrarse como el Mesías. Él quiere mostrarse como el Redentor, hermanos queridos. Y entonces Él sigue paso a paso todo lo que ha planificado. Un pollino, porque todos los buenos reyes montaban un pollino. ¿No? Qué símbolo tan grande, buscar un pollino, no un caballo, no un carruaje, un pollino, el Señor manso y humilde, manso y humilde. No. Luego, ¿qué hacen los discípulos? Se sacan la capa, ponen sobre la cabalgadura y también la gente, todos los que le acompañaban, toda esta gente que vino de Galilea, de Samaria, de la diáspora y que seguían a Jesús, que habían visto sus milagros. ¿Cuántos de ellos serían los que comieron cuando comieron 5,000 o en el grupo de los 3,000? ¿Cuántos de ellos conocerían al Señor Jesús que sanó a la mujer con flujo de sangre, que curó a los 10 leprosos, que devolvió la vista a los ciegos, que hizo caminar a los paralíticos? Y estaban ahí en Jerusalén porque subían millones y le seguían al Señor. Pero no había un alcalde para que le dé las llaves de la ciudad, hermanos. No había. El sacerdote, el sumo sacerdote y los demás no asomaron para nada. La Biblia no dice nada de esto. Estaban, hermanos, ocultos, viendo cómo se da paso a paso esta entrada del Mesías. El Señor entra como el gran rey, como el Señor de señores a Jerusalén, montado en un pollino como los buenos reyes, entronizado, entra en un trono. El momento que el pollino era cubierto con los mantos, ya no era un pollino con cabalgadura común, era un Señor entronizado, estaba en su trono. Cosa paradójica, entronizado, rey de reyes, pero esperando ponerse en manos de las autoridades. El versículo 8 dice que también muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y los tendían por el camino. Formaron una verdadera alfombra, hermanos. Una verdadera alfombra para que el Señor pase. Era un privilegio. Es una locura para nosotros sacarnos la chaqueta excepto se acuerdan en el último cuplé, los de mi generación, cuando dice que el relicario que se haga de mi capa, no sé qué. Pero es una locura actualmente que yo me saque para que... En nuestro tiempo que vivíamos un poco de romanticismo, sí nos sacábamos el impermeable para que la chica no pise el charco. Así. Era parte de ser románticos, ¿no? Eso lo practicaron siempre, hermanos. La gente se sacaba sus mejores galas para entronizar al rey. Entronizaban. En el Antiguo Testamento, en el segundo libro de Reyes, capítulo 9, versículo 13, dice: entonces cada uno tomó apresuradamente su manto y lo puso debajo de Jehu en un trono alto y tocaron corneta y dijeron: Jehu es rey. Era un símbolo de decir: tú te sientas aquí en este trono, en esta silla, en este banco, encima de mi capa y tú eres el rey.
y el Señor entra en calidad de rey, reconocido por sus discípulos y por toda la gente que fue poniendo sus capas o cortaban ramas de árboles. Aquí cortamos estos ramas de palma, que ya está prohibido, pero una buena cosa para salir. No era para salir así como salíamos de guaguas, creo que ya no hacen eso, ¿no? Sino para poner, para que el Señor pase. Entonces, el Señor, cumpliendo con esta bella profecía, ¿no?, que leímos hace un momento, logró dos propósitos. Se declaró rey de Israel y Mesías, y el segundo, deliberadamente desafió a los dirigentes religiosos, que no asomaron para nada, pero él estuvo ahí, ¿no? Jesús es aclamado por toda el gentío que había. Se unieron muchos peregrinos, le clamaban los hosanas. Marcos 11, 9 y 10 dice: y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro Padre David que viene. Hosana en las alturas. ¿Qué significa Hosana? ¿Qué significa Hosana, hermanos? ¿Ah? Sálvanos, sálvanos ahora, sálvanos ahora. No, los hemos escuchado desde niños, aunque yo era de una familia atea, ustedes lo saben, me gustaban las cosas de Semana Santa y escuchar esto el día Domingo de Ramos. Procede del Salmo 118, los versículos 25 y 26 dice: Oh Jehová, sálvanos ahora. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. Los peregrinos piden a Dios que les salve. Por supuesto que Jesús conocía este salmo, Jesús conocía toda la palabra. Y les permitió seguir con esta aclamación. Primera vez que el Señor hace todo eso. Primera vez que el Señor entra como rey. Primera vez que toda una carretera está llena de palmas y de capas para que pase el rey. Estaba afirmando su majestad como hijo de David. Una expresión mesiánica que proclama a Jesús como el rey por toda la eternidad. Era el rey ungido de Dios y Salvador, pero su conquista fue espiritual y no militar. Viene en nombre de Yahvé como su representante en este mundo para presentarse como Mesías en Jerusalén. Las aclamaciones también incluyen bendiciones para Jesús como portador del reino de David, y el último, Hosana en las alturas, indicando el mesianismo de Jesús. Hosana, Hosana al Señor Jesús. Sálvanos, Señor, sálvanos. No, tú eres el Mesías. Mientras los peregrinos cantan y exclaman estos hosanas, las autoridades religiosas, sacerdotes, escribas y ancianos, no este anciano, no, guardan un silencio total y ni siquiera aparecen en escena. Ninguno de los 4 relatos hablan dónde estaban estos señores. Nadie lo ha recibido, nadie salió a recibirlo, ningún sacerdote, nadie. Y tampoco nadie lo ha detenido en el periplo. Interesante, lo dejaron hacer. Lo dejaron que desfile en Jerusalén. Lo dejaron que transite todo libremente. Este silencio del poder es como el presagio fatal de lo que iba a suceder. Muchas veces hemos escuchado, hermanos, que la gente que gritaba Hosana el día Domingo de Ramos acabó gritando crucifícale el Viernes Santo.
pero parece que no es verdad. Quienes querían crucificarle fue la clase sacerdotal, la gente manipulada de Judea. Por el contrario, los judíos que venían de Galilea eran simpatizantes del ministerio de Jesús. Al mismo tiempo, ¿qué pensaban los romanos? ¿Qué pensaban los romanos? Ustedes han visto las películas, ¿no? De los romanos. Esas entradas majestuosas, carros con caballos tirados de... cosas extraordinarias. Concursos, coliseos. No sé si vieron los de mi generación. Hay muy pocos aquí, 1 o 2 tal vez. No. ¿Vieron Ben-Hur? Ben-Hur. ¿Sí vieron? ¿Verdad? Bueno. Entonces, esos eran los recibimientos de los romanos. Los romanos eran grandiosos con sus héroes. Desfiles de caballos. Y si algún jefe romano había matado a 5,000 enemigos, tenía derecho a toda una presentación en uno de estos estadios que tenían en estos sitios donde se reunían, ¿verdad? Eran condecorados, digamos, de distintas maneras. Y había desfiles y había luchas de gladiadores y muchas cosas. El desfile del Señor Jesús. Ellos entraban en caballos grandes, briosos, en estas carretas que corrían a una velocidad extraordinaria. ¿Se acuerdan la pelea esta entre Masala y Ben-Hur? En sus coches, los que vieron la película Ben-Hur, ¿no? Bien. Para el Señor Jesús nada de eso. Él entra en un burrito, hermanos, en un asnito, primera vez montado, como lo hacían los reyes dignos, como lo hacían los reyes rectos. Ellos eran dignos de montar en un pollino. Así entra el Señor a Jerusalén. Pero para los romanos, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Para ellos no era grandiosa esta entrada. Sin embargo, ellos estaban atentos porque podía haber cualquier sublevación en esos días. El triunfo de Cristo sería del amor sobre el odio, hermanos, la verdad sobre el error o la mentira, y sobre todo el triunfo de la vida sobre la muerte. Y tampoco tomaron en cuenta los romanos su muerte y resurrección. Él implantaría en la tierra la iglesia, gracias a eso. Su nuevo ejército, aquí estamos parte del ejército, hermanos. Somos luchadores. ¿Ah? ¿Qué? ¿No se oye? Bueno, ahí sí. Nosotros somos su nuevo ejército, hermanos. Somos su nueva corte. Somos sus discípulos. ¿Sabe cuándo el Señor ganó la primera batalla? En el Pentecostés. Él ganó, la batalla en la cruz. Ese es lo grande, la resurrección. Pero en el Pentecostés, Él arrebató a Satanás 5,000 almas. Cada vez que nosotros evangelizamos, cada vez que nosotros compartimos, y que es solamente decir el Señor me cambió de A a B, de esto a esto otro. Pero repito, tendremos una sesión especial a fin de mes con el pastor Proaño para que nos dé instrumentos, herramientas para sentirnos más seguros de hablar a los demás sobre el Señor Jesús y el plan de salvación que tiene para toda la humanidad. No. Pero
el Señor hizo ya grandes milagros a través de sus primeros discípulos. ¿Ustedes creen que si todos hubieran estado en contra del Señor Jesús, iban en poco tiempo después 5,000 a convertirse al Señor Jesús? Fue una clase especial. Por último, leamos el versículo 11. Dice, y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Entra Jesús, va al templo, echa una mirada escrutadora de todo lo que pasaba en el templo. Los judíos estaban defendiendo la casa, las piedras, y no el verdadero Dios del templo. Como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Una cosa que llama la atención, ¿verdad? El rey entra a Jerusalén. El rey se pasea sobre mantos y sobre palmas. El rey llega hasta el templo, pero el rey no se queda en Jerusalén. Lo normal era que se quede donde había sido aclamado, donde le habían dicho, Hosana, sálvanos Señor, Hosana. Bendito el que viene en nombre del Señor. El bendito debía pernoctar en Jerusalén, pero él sabe que no es la hora y regresa a la casa de sus amigos. Las consecuencias se verán al día siguiente, hermanos, cuando regresando de Betania, donde pasó la noche, maldijera la higuera. La higuera era símbolo de Israel, pero la higuera no había dado fruto. Maldice la higuera. Ellos no reconocieron nunca las bendiciones que Dios les había dado y desobedecieron la ley. En ese día él iría a purificar el templo que en lugar de casa de oración se había convertido en cueva de ladrones. En conclusión, Jesús entra en Jerusalén y es aclamado por sus acompañantes como el rey mesiánico, proclamando el reinado eterno del Hijo de David. Pero él no se queda en la ciudad, como hubiera sido lo lógico. Lo han vitoreado mientras sube, pero los de la ciudad no han salido a recibirlo, no lo han considerado como el rey mesiánico. Los de la ciudad. Los demás sí. Da la impresión de que a la ciudad en sí no le importara. Al final del día se baja del asno, su papel lo ha cumplido, y no busca el trono real para allí sentarse. Por el contrario, el Señor escogió los clavos y la cruz, hermanos, por lo cual volvió a Jerusalén el día siguiente. Pongámonos de pie, vamos a orar, hermanos. Padre Santo, te alabamos y te bendecimos esta tarde. Y te damos gracias, Señor. Te damos gracias por este tiempo que la Iglesia ha separado para volver a estas raíces tan importantes de nuestra fe. Gracias, Señor, por recordar este camino a la cruz. Gracias porque aunque había algarabía, aunque había aparentemente gozo, era un camino hacia los clavos y a la cruz. Gracias, Señor, porque tú sabías a lo que te exponías, pero no mezquinaste un solo instante nada, sino que tenía que cumplirse el plan del Padre. Gracias por ese plan, Señor, que nos ha hecho salvos, que nos ha dado libertad, que nos ha dado, Señor, vida eterna, que nos ha perdonado el pecado. Gracias, mi Dios. Gracias. Gracias porque con símbolos maravillosos tú enseñaste y has dejado un legado que 2000 años más tarde están frescos como si hubiera pasado ayer. Gracias, mi Dios. Gracias. Que seamos dignos, Señor, de recibir ese legado, de recibir esas enseñanzas, Señor, y sobre todo de agradecerte infinitamente porque fuiste a la cruz
a morir por nosotros, por nuestro pecado. Nos diste libertad. Gracias, Señor, porque con tu resurrección, Señor, todo se consumó, todo se acabó. Y, Señor, tú nos ves desde lo alto. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Gracias. Gracias, Padre, porque eres maravilloso. A ti la honra, la gloria, por los siglos de los siglos. Amén.